Hola, antes de comenzar con el video propiamente, quiero decir que hace mucho tiempo que no grababa un video. Me siento muy feliz y muy emocionado por volver a grabar videos de este tipo. Otra vez estamos pensando en retomar el canal. Han pasado mil cosas, hemos estado en mil asuntos diferentes, por eso no hemos podido grabar. No me gustan las introducciones muy largas, generalmente yo siempre me las salto y las odio, pero nada, había pasado mucho tiempo sin grabar un video y pues nada, quería remarcar eso. Bueno, ahora sí, entrando directamente en el video, en esta ocasión vamos a revisar el segundo libro de Durkheim. Estábamos con el suicidio, habíamos terminado apenas el primer libro de El suicidio. Ustedes lo van a poder encontrar en el canal. Si lo buscan, está ahí como El suicidio de Durkheim, parte uno, 2 y 3. En la primera parte habíamos estado viendo las bases con las cuales Durkheim va a empezar a estudiar el fenómeno sociológico del suicidio. ¿Por qué el suicidio lo considera un fenómeno sociológico y no psicológico o de alguna otra índole? En este segundo libro, la verdad, el tema se pone muy interesante porque ya comienza un estudio formal a hacer categorías de los suicidios y a darles un sustento sociológico. Esto, lejos de funcionar solamente de manera, por así decirlo, de investigación, es decir, para entender el fenómeno del suicidio, nos da una idea de cómo plantea él el estudio sociológico en general. Es por eso que es tan importante en sociología, siempre es un tema fundamental a la hora de hablar de sociología, el tema de Durkheim y de todo el positivismo que hay alrededor de él, porque es el primero que va a dar pautas para saber cómo vamos a investigar los fenómenos. Así como él estudió los fenómenos suicidógenos o los fenómenos del suicidio en sociedad, se pueden investigar muchas otras áreas. Es por eso que es muy importante, si ustedes están interesados en hacer alguna investigación, yo les recomiendo mucho, primero, que lean el libro, en segundo, que chequen estos videos, que recaben información, porque a partir de cómo él hizo una investigación, ustedes pueden seguir los pasos para hacer otras. Es cierto que hay otras áreas de estudio de la sociología y hay otras formas de estudiarla, pero esta ha demostrado ser muy valiosa y es lo que vamos a ver en estos siguientes videos. De modo que de esta forma vamos a empezar el segundo libro de El suicidio de Durkheim. Bien, en este segundo libro lo primero que va a hacer Durkheim es recapitular a su libro anterior, donde daba los fundamentos de la investigación sociológica del suicidio. Lo primero que nos va a indicar es que para cada tendencia específica de suicidio existe un grupo social. Esto va a ser importantísimo a lo largo de toda su investigación y a lo largo de su pensamiento sobre las investigaciones sociológicas. Y esto es que se pueden categorizar y fundamentalizar, es decir, tratar de llegar a su etiología o a su particularidad más fundamental desde el aspecto social para entender un fenómeno. Este fenómeno, en consecuencia, debe tener su contraparte social, es decir, que si un fenómeno tiene un aspecto fundamental dentro de la sociología o dentro de lo social, es un fenómeno social. Esto lo vamos a ir viendo con los diferentes suicidios. Lo importante para su investigación es conocer los tipos de suicidios y conocer sus causas, es decir, la etiología de los mismos suicidios. Estas causas las va a fundamentar de forma sociológica. Diferentes tipos de suicidio si existen diferentes causas para los mismos suicidios. De esta forma vamos a observar que no todos los suicidios iguales, perdón, que no todos los suicidios son iguales y que no todas las causas del suicidio es la misma. Para diferentes causas, pues va a haber diferentes tipos de suicidio, pero no de forma morfológica. Eso se va a ver hasta el final en los últimos capítulos. Al principio solamente de forma etiológica, es decir, qué tipos de suicidios hay o qué tipos de personas se suicidan dependiendo de las causas sociales que generan el mismo suicidio. Bien, la primera pregunta que se hace Durkheim es ¿cómo se podrían investigar los suicidios? Lo que él dice es que las diligencias judiciales hacen un recapitulado de todas las causas que ellos encuentran en la escena, ¿no? Cuando llegan, se preguntan ¿qué llevó a esta persona a suicidarse?
Lo que encuentran pues es desesperación, puede ser falta de dinero, puede ser deshonra o una crisis afectiva donde la persona se acababa de divorciar o donde acaban de perder a un familiar importante. En fin, estas formas suelen ser muy generales y no dan cuenta de los aspectos sociales de la persona. Quiero decir, dos personas diferentes tengan aspectos más o menos parecidos, no hace que los suicidios sean iguales. Es decir, que las razones por las que un labrador de la tierra se suicida no son las mismas causas que la de un artista o la de un militar. Evidentemente son escenas completamente diferentes y que no dependen tanto de la desesperación o de los motivos más inmediatos, por así decirlo. El mismo Durkheim, libros después nos va, perdón, el mismo Durkheim, capítulos después nos va a decir que de hecho hay suicidios que se llevan a lo largo del tiempo, es decir, que no se toma una decisión inesperada de meses de antelación, sino de años y años. Eso quiere decir que a la hora de buscar las causas inmediatas y de la misma escena, no van a dar cuenta de factores o fenómenos sociológicos, sino van a ser los factores de la misma persona, si estaba casada, si era soltera, si era hombre, si era mujer, si vivía en la ciudad o en el campo. Estos son los factores que forman el aspecto social de la persona, su estatus social, su nivel de riqueza, etcétera, lo que va a determinar por qué se suicidaron. Y esto es la investigación que va a hacer Durkheim a lo largo de este libro. Va a ser una aventura, la verdad. Es muy interesante la forma en la que él hace categorías de los suicidios a partir de la etiología y cómo entiende a los factores sociales. No solamente es a través de estadísticas, si en el capítulo anterior había alguien que se había asustado un poco porque era un estudio positivo a través de números y tal, en realidad las va a usar Durkheim de una forma de herramienta. Durkheim en ningún momento va a decir solamente porque hay más suicidios de este tipo, esta es la causa, sino que la va a intentar descubrir. Una vez viendo esto, él va a intentar dar explicaciones de por qué ciertos factores, fenómenos. Bueno, una vez ya habiendo comenzado el tema formalmente, voy a adelantarles un poquito cuáles son las categorías que Durkheim forma del suicidio. Hay tres categorías principales, las cuales son el suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anómico. Después de comentar estas tres, Durkheim va a generar otras tres categorías, que va a ser el suicidio epicúreo, el suicidio melancólico y el suicidio obligatorio, que las tengo aquí apuntadas. En este video vamos a tratar el suicidio egoísta y bueno, vamos a dejar un poco los siguientes temas o las siguientes categorías de Durkheim para los siguientes videos. Bueno, antes de comenzar específicamente cómo empieza Durkheim su investigación, quisiera dar algunas pistas o por lo menos unos preámbulos para saber por dónde se va a mover Durkheim. El suicidio egoísta tiene que ver con ensimismarse en uno mismo para Durkheim. Recordemos que la moralidad para Durkheim es la fuerza con la que la sociedad nos ata a ciertas conductas o a ciertos pensamientos. Esa es la moralidad para Durkheim. En fin, que es una individuación excesiva. Eso sería el egoísmo para Durkheim. Hay dos factores nos, que nos pegan o nos unen a la sociedad. En realidad hay muchos factores, pero Durkheim se va a concentrar en dos específicamente. El primero es la religión y el segundo es el matrimonio. En su primer apartado, Durkheim va a investigar acerca de las religiones, cómo las religiones nos pegan o nos fuerzan, nos cohesionan a la sociedad y cómo cuando esa cohesión se pierde, pues entonces es que surge la tendencia de suicidio. Es decir, la falta de cohesión social genera suicidios. Esa va a ser una de las principales razones. No quiero adelantar demasiado, sencillamente esa es la pista que quiero dar, así que voy a comenzar. Para este estudio sobre las religiones, lo primero que hace Durkheim es comparar la cantidad de suicidios por religiones.
Lo que nos dice es que no es lo mismo una religión que otra, que unas están más apegadas que otras y por lo tanto unas generan más suicidios que otras. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña pausa y es que el estudio de Durkheim pues carecía de ciertos rigores a la hora de la estadística. Por ejemplo, justamente en este apartado, Durkheim va a echar a un lado a los países de Suecia y Noruega porque dice que no hay suficiente registro. Por otro lado, no cuadra con su esquema, pero dice que es porque hay muy poca gente y hay muy pocos registros de suicidios. Entonces, también hay que entender y hay que ubicar esta investigación en un tiempo donde no había la cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, ahora. Esto no resta validez a la obra de Durkheim. Puede ser, podría ser, que hubiera algunos desatinos, es decir, que hubiera algunos datos erróneos, que él hubiera hecho interpretaciones inadecuadas de los datos. Sin embargo, lo que vale de este estudio es el método. Lo importante es cómo llegó a ciertas conclusiones y el camino que él recorrió, puesto que haciendo ese mismo recorrido con este mismo fenómeno o con otros fenómenos, pues podemos tener investigaciones adecuadas. De modo que ese es un primer punto a tomar en cuenta, que es que si uno se lee los estudios de Durkheim, pues puede ser que encuentre ciertas irregularidades o cuestiones de estas, tiene que ver con la apertura de los datos que había y la recabación de los datos mismos. Durkheim va a comparar tres religiones, sobre todo va a ser la religión católica, la religión judía y la religión protestante. Bien, en el libro anterior ya habíamos visto que las profesiones intelectuales generaban más suicidios y también habíamos visto que la vida en la ciudad de hecho generaba más suicidios también. Lo primero que nos dice Durkheim es que los judíos tienden, y esto hay que tomarlo bien en cuenta, que cuando Durkheim habla acerca de los judíos, de las profesiones, de las ubicaciones, no indica que todos los sujetos sean iguales, sino que existe una tendencia. Este es un concepto que tenemos que aprender muy bien a la hora eh, de intentar entender a Durkheim, puesto que podemos correr o más bien podemos correr el peligro de malinterpretar ciertas condiciones. Es un poco curioso decirlo así, sin embargo, es la forma que Durkheim lo usa. Son factores de comorbilidad, es decir, de una afectación que se puede producir, o son factores protectores. Por ejemplo, vivir en campo o en zonas rurales, pues donde hay menos suicidios, nos hace un poco más inmunes a esta tendencia al suicidio. Y es así como Durkheim lo va a ver, como si fuera una especie de enfermedad o como si fuera una tendencia estadística. Es la forma en cómo lo tenemos que ver. Bueno, regresando al punto. Am, Durkheim ya nos había dicho que los trabajos intelectuales generan más suicidio, que la vida en la ciudad genera más suicidio o tiene mayor tendencia al suicidio. Luego indica que los judíos suelen tener trabajos intelectuales y vivir en las ciudades. Esto hace que haya comorbilidades. Y esto es muy interesante, puesto que no hay un juego único con la estadística. Es decir, si nosotros viéramos la estadística, veríamos que los judíos mueren más. Y diríamos, ser judío te hace ser más propenso a la muerte, al suicidio en este caso. Sin embargo, hay que tomar esto muy en cuenta, ya que con esto Durkheim nos está llevando a los factores que debemos de tomar en cuenta para fundamentar las categorías y para entender realmente cuál es el fenómeno, no solamente analizarlo desde un punto matemático o estadístico. Durkheim ya nos había dicho que la ciudad genera esto, que los trabajos intelectuales generaban más suicidios, por lo tanto, si hay una religión que se dedica sobre todo a estar en la ciudad y a los trabajos intelectuales, es obvio que va a tener mayor suicidio, pero ¿es por el hecho de la religión en sí misma o es otra cuestión? Bueno, estos son los primeros paréntesis que tenemos que tener. A lo largo de los libros, o de los capítulos más bien, que vamos a estar viendo, pues vamos a ver por qué estar en las ciudades genera más suicidio, por qué los trabajos intelectuales generan más suicidio, según Durkheim, y vamos a poder ir entendiendo esto. Pero antes que nada, pues hay que dejar bien eso claro, ¿no? Ahora también vamos a ver que realmente los preceptos entre el judaísmo, el catolicismo y el protestantismo no son muy diferentes.
Es decir, los preceptos son casi los mismos, se cree en el mismo Dios, de hecho, se cree en el mismo Dios, se tienen más o menos las mismas instituciones, y se tienen en general los mismos valores morales. Dado que se podría, incluso, bueno, en general se les suele llamar religiones judio-cristianas a todas este tipo de religiones, incluyendo al catolicismo, al judaísmo y al protestantismo, debido a que los valores son muy similares. Lo que Durkheim nos dice es por qué, si en los valores son muy similares y moralmente son muy parecidos, ¿por qué unas generan más suicidio que otras? Y esa es la investigación, esa es la pregunta que va a guiar a Durkheim. Dado que si no son las diferencias entre las religiones, forzosamente tienen que ser las diferencias entre la forma de socializar de ellas. Bien, entonces dentro del estudio estadístico de Durkheim vamos a ver que el primer lugar en suicidios lo tiene el catolicismo, el segundo lugar lo tiene el judaísmo y el tercer lugar lo tiene el protestantismo. Nos va a decir también que el judaísmo es el que da menos libertades ideológicas, es decir, que hay más dogmatismo, tú tienes que creer las cosas que se tienen que creer y punto, y es el protestantismo el que da más libertades ideológicas, es decir, que los judíos suelen ser más ortodoxos, suelen ser más dogmativos y los protestantes suelen ser más interpretativos y suelen darle una lectura propia a las enseñanzas bíblicas que los judíos. Al terminar esto, Durkheim hace una cita que voy a leer. Dice, la inclinación del protestantismo por el suicidio debe estar en relación con el espíritu del libre examen. Esto es algo curioso que hay que aclarar ahorita, a pesar de que ah, lo pone en último lugar, cada una de estas religiones tiene un factor suicidógeno que no es la religión misma. La religión en sí no es un factor suicidógeno, sino la moralidad expresada en el mismo. La moralidad, como vimos, es ese ente cuestionador que nos sumerge o nos pega a lo social como individuos. Cuando Durkheim dice que el factor suicidógeno del protestantismo es el libre examen, es esa desvinculación de la religión con la persona. Un poco la idea que da es que la religión organiza ideas que después va a poner sobre el individuo. Es decir, cuando uno es religioso y está en una sociedad religiosa, porque no basta solamente con creer en Dios o creer en algo, sino estar en una sociedad donde hay valores, donde hay fines en común, donde hay elementos coercitivos, es decir, que te unen al otro, que tú crees lo mismo que el otro y que cuando el otro comete algo tú lo puedes juzgar y tú eres juzgado por el otro. Esa especie de simbiosis es una serie de ideas ya preestablecidas y organizadas que de alguna forma te van a introyectar. Es decir, nosotros terminamos pensando algo no por nosotros mismos, sino porque alguien nos lo dijo. Y es una especie de organización de ideas. Esto Durkheim en ningún momento lo juzga, Durkheim no cree que de ninguna forma esto sea malo, solamente lo digo por si queda como algún resquicio, ¿no? Generalmente, bueno, actualmente suele suceder que hay como una ola de librepensadores que terminan por decir no dejes que lo que piensen los otros te haga daño, no dejes que no te dejes guiar por las masas, etcétera. Bueno, esto está completamente desligado, esto es un estudio que trata de ser objetivo. Durkheim en ningún momento va a decir que algo es bueno o que es malo, sencillamente va a dar ciertas pautas. Y esto, hasta donde yo lo veo, es bastante claro y bastante evidente, que cuando uno crece, ya hay ideas establecidas, ¿no? Ya hay una organización por donde debemos manejar, a dónde debemos ir, a cuando tenemos un problema, con quién tenemos que recurrir. Eso no lo inventamos nosotros, esas son ideas que la sociedad nos introyecta a nosotros. Y es lo que Durkheim va a decir acerca de la religión. Nosotros no es que hayamos inventado a Dios o hayamos inventado los valores que profesar, sino que estos ya estaban previamente. Es este desapego, es esta forma de pensar por uno mismo la que va a abrir como una brecha donde pueden aparecer las ideas suicidógenas. Es decir, si nosotros nos despegamos de este cúmulo de ideas ya organizadas,
pues se genera un vacío. En ese vacío se corre el riesgo de adquirir nuevas ideas que sean desorganizadas y produzcan o terminen en el suicidio. Esto en un primer momento se va a ver un poco extraño, pero ya lo vamos a ir trabajando y vamos a ver que tiene mucho fundamento y tiene mucho sentido, no solamente con el factor suicidógeno, no solamente tiene que ver con los suicidios, sino también pues con los demás factores sociales. Bueno, Durkheim apunta al respecto de esto que una religión es más coercitiva o digamos es más organizada o te presiona más hacia la sociedad entre más extendida esté. Si es una sociedad religiosa mínima, pequeña dentro de una sociedad, pues va a ejercer muy poca cohesión social. En cambio, si es una religión súper extendida, pues vamos a ver que esa religión específicamente genera mayor cohesión. Esto es interesante porque entonces a la hora de analizar los diferentes países o los diferentes lugares geográficos, pues tendríamos que revisar cuáles son las religiones más profesadas en dicho lugar, puesto que esas religiones van a ser las que mayor fuerza coercitiva tengan. Además apunta que no son los valores de la religión la que va a cuestionar, es decir, no es la moralidad, no es qué tan buenos sean o qué tan duros sean al juzgar o qué tan duras sean sus penas, lo que te va a cuestionar hacia la sociedad, sino qué tan estrechamente te mantiene pegado al otro. Por eso es que es tan importante qué tan extendida está. Bien, aquí Durkheim se va a percatar de que a mayor intelectualidad, es decir, a mayor educación y mientras se tengan trabajos pues, más exigentes intelectualmente hablando, va a haber mayor cantidad de suicidios. Y esto sucede en todas las religiones. Si bien lo habíamos dicho con los judíos, que se suicidaban mucho porque estaban en la ciudad y solían tener trabajos de índole intelectual o artística, Durkheim se va a dar cuenta de que esto también sucede con los católicos. Es decir, católicos, entre más trabajos o educación tenían, pues tendían a suicidarse más. Es decir, que se suicidan más licenciados, licenciados profesionistas que arrieros, trabajadores del campo, gente con bajo interés intelectual, o baja educación. ¿Esto por qué? Se pregunta Durkheim. La idea es que las religiones, que son las cuestionadoras, en principio, dado que es lo que estamos revisando en este momento, son un ente muy fuerte que cuestiona a las personas, a la sociedad, suelen ser muy dogmáticas. En el momento en que se abre una brecha de este dogmatismo y las personas comienzan a intentar realizarse intelectualmente y buscan pues la educación universitaria o la educación o trabajos intelectuales y tal, se deslindan de este dogmatismo y entonces ahí sí que se suicidan más. Pero se suicidan más no por haber estudiado más, se suicidan no por saber mucho o no tiene que ver con la intelectualidad, sino con este despegue del dogmatismo de las religiones. Es decir, que este dogmatismo de alguna forma va a hacer que las personas se vean protegidas del suicidio en el sentido en el que están cuestionadas a la sociedad. Una vez que se despegan de este dogmatismo, pues suceden dos cosas en paralelo. Por un lado, que se suicidan más por este mismo despegamiento y por otro lado, que buscan y aspiran a profesiones y educación más alta. Por último, Durkheim va a rematar lo que ya hemos dicho anteriormente, que, que la fe no sucumbe ante la instrucción. Es decir, que una persona se instruya mucho no significa que vaya a suicidarse o que esté despegándose de la religión. Lo que dice es que para que la fe se vea debilitada o la fe tienda a perder a la hora de hablar de la razón, es decir, de la instrucción, cuando uno estudia filosofía, cuando uno estudia matemáticas, cuando una persona tiene cierta educación, comienza a cuestionar la fe, pero no es la instrucción la que logra esto, sino es el debilitamiento mismo de la fe, la que va a lograr abrir grietas por las cuales la razón vaya a poder penetrarla y vaya a poder abrir brechas para despegarse.
Y lo último que nos va a decir al respecto de esto es lo que ya habíamos dicho antes, que los suicidios no se generan por la instrucción, sino por este desplazamiento de la fe, de la cohesión protectora que nos daba la religión, de sentirnos en una comunidad religiosa donde todos tenemos los mismos valores, donde todos pensamos igual, donde todos nos vemos parecidos, donde todos nos vemos constantemente, a la hora de salir de esta socialización, pues es donde vamos a encontrar la desprotección que nos brindaba la religión frente a al suicidio o a las ideas suicidas. Bueno, en una segunda parte vamos a ver la función del matrimonio y del celibato a la hora de la protección y propensión al suicidio. Esto es parte del capítulo, de un capítulo extendido, digamos, que Durkheim hace acerca del suicidio egoísta. Recordemos una vez más que el suicidio perdón, que el suicidio egoísta tiene que ver con esta sobreindividualización del sujeto, es el desprendimiento de los factores que cohesionan al sujeto a las morales sociales. Sin embargo, para no hacer este video tan largo, vamos a dejar esa parte que es también mucho más larga que solo lo de las religiones, que todavía no lo hemos concluido. Se va a concluir cuando se termine, incluso cuando se termine ya lo del suicidio altruista, porque vamos a ver que hay cierta rivalidad entre factores suicidógenos, es decir, que unos van a hacer una acción por un lado y otros van a hacer una acción opuesta, pero con el mismo resultado. Bueno, no les quiero adelantar mucho más, simplemente vamos a dejarlo ya hasta aquí acerca del suicidio egoísta. En el siguiente video vamos a retomar lo que nos faltó acerca de estos factores que siguen perteneciendo al suicidio egoísta y vamos a entrar ya con los demás. Entonces, pues nada, gracias por ver este video, espero que les esté sirviendo y siempre les recuerdo que este tipo de videos no reemplazan la lectura del libro. Es muy importante que si ustedes están haciendo una investigación o si ustedes están haciendo un estudio, pues se lean directamente la fuente específica. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.